ser el cuarto de 7 hermanos. Los europeos tienen un montón de historias cabalísticas sobre el 7. Nos lo trajeron y nos hablaron de esas historias. Recordaremos muchísimo al séptimo hijo del séptimo hijo del séptimo hijo, que es el niño afortunado, que es súper popular, y nuestras consabidas cábalas con el 7. Ser el cuarto de 7 hermanos. Cuando uno es hermano menor, cosa que no soy, está uno dado a la sobreprotección, a que lo mimen, a que ya hayan aprendido cómo no hacerle tanto daño ensayando con otros 6, para sí hacerlo más o menos bien. Y el mayor, pues tiene la ventaja de que es el que lleva la batuta en muchas cosas, incluido el resentimiento y el ensayo de los papás tratando de aprender a hacerlo. El chino de la mitad. El chino de la mitad en 3, bueno, a algún lado se tiende, pero el cuarto de 7. El cuarto de 7 nacido en el 47. Y en el 47 nace el viejo Mike. En ese entonces, recién nacido, aún no viejo, por supuesto. Y Mike nace y se desarrolla con el populacho, a pesar de estar en una familia donde su abuelo había sido cirujano, su papá había sido abogado, cuando eso pues tenía algún peso entre la comunidad y el entorno social pues, de los barrios. El 47, el niño crece, el niño se destaca y acaba metiéndolo a lo que hoy llamaríamos el colegio. Y no se le ocurre nada sino derivarse al aprendizaje, como si no fuera difícil para el de en medio ganarse el cariño que arrebata por liderazgo el mayor y que por ternura tiene de naturalidad el menor. Decide estudiar humanidades. No es gracioso, yo iba a ser médico y luego dije, no, te cuenta cuentos. Y se mete a estudiar humanidades, y en las humanidades conoce algo que es realmente negativo, y por fortuna los celulares están arrancando de ese destino triste a nuestra juventud. Las humanidades lo llevan a uno a leer. Mal. Ustedes lo saben. Por eso en vez de leer te vienen a esto. Lo sé. Pero él se mete a humanidades y empieza a leer. Y con la lectura en aquel entonces, sin más disculpa, viene la escritura y todo se le empieza a revolver. Porque además no eran historias de lluviecita, eran historias de Padre y Señor mío. ¿Y qué Señor mío? ¿Qué Señor mío? Gracias. Por allá en 1080 y pico, nació un hombre que era un tipo generoso, valiente, guerrero, aguerrido y leal a la corona. Rodrigo Díaz de Vivar, que de cariño le decían Cid el Campeador. Cid el Campeador era un tipo elegante, próspero, amable y muy querido por todos, incluso por la corona. Entre ellos, el rey Alfonso VI. Pero no todo era color de rosa, todo ello tenía un antihéroe, un Lex Luthor. El de él era un cortesano, envidioso, marrullero, mentiroso, que un día no vio problema ni donde el rey. Rey, venga, yo no sé quién para decirle, pero usted sí es quién para escucharlo. A mí no me consta, pero lo están diciendo. Ese muchacho, don Rodrigo, ¿usted cree? Ese se le está robando una platica. Hay una plata de los impuestos que no aparece, y es de este señor. El rey, que nunca firmaba un papel sin antes haber fingido que ya lo había leído, lo mandó a llamar.
Y de una vez, y sin preguntarle, le dice: don Rodrigo, tengo noticias, ya sé que usted me está robando. Y hermano, yo se lo quiero mucho, lo aprecio, pero eso de que me estén robando si no aguanto. Me hace un favor y me desaloja Castilla en los próximos 9 días. Él sí tenía un berraco problema, no tenía plata, pero era inteligente. Y se le ocurrió coger un par de baldecitos o cofrecitos, llenarlos de tierra, taparlos bien y llevárselos a unos comerciantes judíos. Se los mostraron y yo: hermano, tengo que irme de campaña, pero no tengo el dinero en efectivo para él. ¿Por qué no me los guarden cuando yo vuelva, pues cambiarlos? Como era un tipo honorable, los judíos dijeron: bueno, sí. Los comerciantes dijeron: sí señor, le dieron la platica, y él se fue para donde su esposo. Y le contó la triste historia. Le dijo: no, pues me toca irme, me toca desalojar, pero yo vuelvo por usted y por las 2 niñas. Ella le dio mucha tristeza, pero ¿qué tenía que hacer? Es dejarlo ir. El Cid, antes de irse, se paró frente a su tropa y le dijo: me tengo que ir, pero ¿quién se quiere ir conmigo? No dio muchas explicaciones, porque él no se iba al exilio como un criminal, no señor. Él se iba a ir a recuperar su nombre. Como era tan querido, todos querían irse con eso. Salió una tropa como de 300 soldados y se fueron a aventurar, a recorrer toda España. Y en ese recorrer se agarraron con moros, cristianos, blancos. Muchos de esos males no discriminaban con quién iban a pelear, pero no era por violencia, era por justicia. Tanto así que cada batalla alimentaba no solamente el ego del Cid, sino también su buena fama, hasta que llegó a la ciudad de Valencia y la conquistó. Y además de conquistarla, la gobernó. Y no solo la gobernó bien. También que llegó a oídos del rey. Dijo: uy, no, a Rodrigo es mejor tenerlo de amigo. Llegaron los cortesanos y le dijeron: venga, rey, pues, para tenerlo de amigo, ¿por qué no le ofrecen matrimonio? Y uy, no, es que casarle las hijas con quién las vamos a casar con estos muchachos de Corrión. Estos dos eran todo lo que uno no quiere para sus hijas: machistas, groseros, patanes, atarbanes y buenos para nada. Ellos no peleaban ni una herencia, pero sí eran mentirosos a morir. El rey llamó a Cid y le propuso el negocio: venga, hombre, hagamos las paces. ¿Por qué no? Y el Cid, obediente a su rey, le dice: claro que sí. ¿Y cómo? Sí, vamos a casar a sus hijas con estos muchachos. El rey era el que mandaba y el Cid el que obedecía. Las casaron. No me lo van a creer. Estos tipos no hacían más que burlarse de ellas, las martirizaban, las humillaban, las trataban de lo peor. Luego de la boda, 2 meses después, de camino a Valencia, a su tierra, pasando por el pueblo de Cortes, le dijeron a la tropa: venga, muchachos, es que yo quiero intimidar con mi esposa. Los dos, ustedes pueden ir más adelantico. Las tropas le hicieron caso, y estos dos degenerados, ¿saben qué hicieron? Las cogieron, las amarraron a unos palos, las castigaron, las robaron, las dejaron en pelotas amarradas y se fueron. Esta afrenta llegó a oídos del Cid. De hecho, se llamaba la afrenta de Cortes. Cuando el Cid se enteró, dijo lo que todo padre le diría: y este par de miserables le hicieron esto a mis hijas. Las vamos a vengar, pero no las vamos a vengar de manera violenta, las vamos a vengar con la justicia. Le escribieron al rey, le dijeron: bueno, Juan, ¿cómo es posible que usted viene y me dice a mí que voy a casar a mis hijas con este par de imbéciles? Y vean lo que les hacen: exijo justicia. El rey, avergonzado: sí, claro, no, qué vergüenza con usted, hermano. ¿Cómo quieren? Lo primero es que me los traigan acá, que les devuelvan cada cosa que le roben. Y lo segundo, lo vamos a hacer por concurso. Ya saben cuáles eran los concursos en esa época, ¿no? A espada. Y este señor usaba la espada en el siglo XI como Cervantes la pluma en el siglo XVI. Es decir, esos pelados que han sirviendo para nada. Cervantes recuperó el honor de sus hijas. Decidió llevarlas con él, casarlas con otros 2 caballeros. Estos sí eran caballeros, buena gente, sí las querían, de Navarra y Aragón. Ellas se casaron. El Cid recuperó no solo su honor, sino el de ellas. Pero no le gustaba esa tierrita y se volvió para Valencia porque allá hacía más calor y le gustaba vivir allá, tranquilo, contento. Y desde ese día hasta nuestros días, miles de juglares y cuentacuentos se atreven a contar esta historia.
Pero así no suena el mío, sí. Para que sonara de tal manera tuvieron que pasar siglos, tuvo que pasar sangre, sudor, lágrima, pasó un montón de aprendizaje. Claro, porque es que el español, ese idioma, esa lengua es tan, pero tan difícil. O sea, no sabemos dónde poner las tildes. Nos confundimos, no sabemos qué es un punto y coma y qué es una hija puta coma. Incluso estoy seguro que hay alguien aquí en el público que no sabe la diferencia entre hay y hay. Yo no. Pero siempre que nos fijamos de este tipo de cosas nunca nos ponemos a pensar cuál fue su origen, por qué es tan complejo. Me gustaría hacerles un leve resumen de eso. Dícese que por allá en la península ibérica, y cuando se destruyó todo lo que era conocido como el Imperio Romano, a unas tierras un poquito más abajo se desplazó un montón de gente, entre moros, judíos, cristianos, había hasta vikingos, uno que otro italiano. Vea, se hizo una mezcolanza, eso parecía un plato de frutos entre tantos tonos de piel. Y se fundaron tres grandes imperios, tres tierras muy importantes para la historia de la humanidad. La primera de ellas eran las tierras de Aragón. A su lado tenía aquellas tierras de oro y sangre, las tierras de Cataluña. Y tercero, las que nos comprometen este día, las tierras de Castilla. En este gran territorio se hablaba el idioma que todos los que nos graduamos del colegio de monjes detestamos, el latín. Sí, ese idioma que nos hacía obligar a decir en nombre del Padre, del Espíritu Santo, cantar esas campanas portentum lates cantando si se me acabó el latín. Pues ese latín era el que hablaban, más específicamente el latín bruto. Es que había un latín inteligente, un latín que sabía derivar, que sabía despejar. Yo te podía decir la tabla de izquierda, derecho, al revés. Era latín bruto. Pero en Castilla, por allá a mediados del siglo, y pongan atención al nombre y mucho respeto, mucha decencia, el siglo XIII. En dicho siglo había un rey conocido como Alfonso X de Castilla, el rey sabio. Este hombre decidió constitucionalizar una nueva lengua que estaba naciente en texto, y es por eso que el español es tan complejo de hablar, porque como lo decían en el colegio, no se habló. Primero se escribió, se volvió tan complejo dentro de su escritura que el mismo Alfonso dijo, no, esta es la lengua que tenemos que hablar. Es la digievolución del latín bruto. Y empezaron a hablarlo, se volvió la lengua oficial de dicho territorio. Y aquellos que estaban alrededor empezaron a ver mucha lengua y les empezó a gustar. Y empezaron a apropiarse de ella, y cuando les preguntaban por qué hablaban de dicha manera, dijeron, no, es que es la lengua por allá de Castilla, es la lengua castellana. Claro, por eso es que se llamaba así aquella clase en el colegio que nosotros por pereza simplemente le decíamos español, lengua castellana, porque viene de Castilla. Obvio, no viene de Paratebueno, Cundinamarca. Y así pasó el tiempo, y cuando Castilla y Aragón decidieron juntarse e invadir y unir dentro de sus tierras de manera obviamente no violenta, a las tierras de Cataluña se fundó el gran imperio español. Todos hablaban lengua castellana, todos hablaban español. Y por allá a mediados del siglo XV, ya todos unificados, hubo un hombre de descendencia que no quiero recordar, cuyo nombre era Christopher Columbus, que decidió cruzar todo el mundo por no querer pagar peaje para poder entrar a las tierras de la India. El problema es que no sabía que mientras cruzara el mundo se chocaría con nuevas tierras, y conociendo a esta gente por allá de dichas tierras decidió hacer un proceso para nada violento de intercambio cultural. Es ahí cuando el español llegó a nosotros, y nosotros, así como ellos transformaron la lengua castellana de una lengua muerta a una nueva lengua, nosotros lo hicimos con nuestras lenguas indígenas, y dejó de ser español castellano y se volvió español latinoamericano. Es por eso que deberíamos tener un poquito más de amor, no tanto odio ese idioma. Es nuestro también, hace parte de nuestra historia y nos conecta con todo el mundo. Es una lengua que puede dominar un continente entero. Y no solo eso, no solo es una lengua que transborda la historia, es una lengua que fue la causante de un hombre que libró la guerra de Lepanto, que estafó al Estado, que después se quedó manco y en una noche de rabia, vagabundería y no saber qué más hacer, escribió uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, uno de los libros más vendidos, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. No existiría si no fuese por la lengua castellana, la lengua de Cervantes. Claro, visto desde hoy, los conquistadores hicieron cosas terribles, sin duda alguna. Algunos se dejaron llevar por la fama, otros por la avaricia del oro, pero otros por las historias fantásticas. Es por eso que en estas épocas de 1600 surgen historias como lo eran las historias de caballería, las cuales fueron
fuente de inspiración y creatividad para muchos. Fue así como un señor llamado John Adams decidió recorrer todo Cataluña a lomo de burra y de vez en cuando como moncayo, a pata. Recorriendo todo esto, él quería escuchar a sus habitantes. Al escucharlos, encontró por qué el día 23 de abril es tan especial. Todo inicia cuando este señor escucha la leyenda del Sant Jordi. Sant Jordi era una amenaza del peligro. Un ejemplo, estar a las 9 de la noche en la 19 con Caracas, más o menos, pero también habla sobre la aparición repentina de un Salvador. En este tiempo contemporáneo, el Chapulín Colorado. Claro, y recuerden todos ustedes la diferencia que hay entre el superhéroe y el héroe. El superhéroe tiene poderes, es invencible, a nada le teme, mientras que el héroe está lleno de pavor y de miedo, pero sin importarlo, actúa de manera valiente. Fue así, y cuenta la leyenda cómo un dragón llegó a la villa medieval de Montblanc, allá por allá en el sur de Cataluña más o menos. Al principio el dragón estaba afuera, no ingresaba, todo el mundo lo miraba, pero de un momento a otro se fue acercando más y más. Y llegó, claro, a las murallas del pueblo. Los habitantes estaban preocupados de qué hacemos con este man que se nos está metiendo. Entonces dijeron, no, vamos a alimentar, porque lo ideal era que él no llegara a devorar a los habitantes de esta villa Montblanc. Entonces iniciaron con las ovejas, le dieron ovejas, pero después se acabaron las ovejas, después le dieron bueyes, pero se acabaron, y finalmente le dieron todos los caballos que habitaban en este pueblo. Hasta ahí. Pero lastimosamente llegó el día en que se acabó todo el alimento, pues para mantener este dragón y salvar a la comunidad. Pero pues por cosas del destino los habitantes dijeron no, ahora en adelante cada día vamos a sacrificar a una persona mediante chimpumpapas. No, mentiras, ese sorteo, un sorteo formal, algo más elegante, tú sabes. Sin embargo, resulta que la familia real pues no se salvaba de esto, eso todos iban en la colada. Entonces, pues como lo dejaron a la señora Suerte decidió que el primer habitante a sacrificar de la villa de Montblanc sería la hija del rey. Imagínense. Entonces, pese a las súplicas de su padre, la hija enfrentó su destino sin temor. Se paró enfrente del dragón. ¡Pegalas, hombre, gonorrea, pegalas! Que tengo el tablero sin un rayón. Y cuando el dragón se disponía a devorarla, de repente apareció un caballero de armadura brillante, montado en un caballo blanco, como que al parecer es primo del Rocinante, pero ese chisme se los cuento después, ¿listo? Entonces, todo esto cuenta la leyenda que cuando estaban ahí llega el caballero, la salva. Pues esto parecía un cuento de hadas, de pura película, eso supera los cuentos de los hermanos Grimm, ni que 8 cuartos. Y llega él y la salva y se enfrenta al dragón. Tras un feroz ataque, el dragón muere. Y hay muchas versiones con lo que pasó después del cuerpo de esta criatura. Pero lo único que todos aciertan y lo que escuchó el señor Amadeus era que de la sangre que se regó de aquella bestia brotó un rosal de rosas rojas. Por eso, cada 23 de abril se dan rosas rojas. Sin embargo, ella en forma de agradecimiento le escribió uno de los mejores poemas a este caballero. Y desde ahí, para que sepan todos, en Cataluña, todos los 23 de abril se regalan rosas rojas y libros como símbolo de amor y libertad. Es por eso que cuando hablamos de valentía, genio, genialidad y talento, a través de las palabras hablamos de Cervantes.
porque en este día se relaciona la vida, la muerte y los libros, porque así como el 23 de abril fue su deceso, asimismo el 23 de abril es una exaltación a su literatura. Vida, amor y libertad, ¿a quién no se le llenan de cucarachas las cabezas con esa carreta? Estaba condenado el pobre Miguel, el pobre Mike, estaba fregado y acabó sucumbiendo. Y pues en ese revuelo no falta quien manipule. Y se le ocurrió que la mejor forma de hacer realidad eso que leía y que era tan heroico y tan trascendente era meterse al ejército. Y pues, como era así buen hermano, pues convenció al hermanito menor de irse con él. Y para el año 67, él tendría ya a los 20, el hermanito estaría a 2 años de él, los dos se enlistaron. Y se enlistaron justo en el momento en que su país andaba de guerra. Recordemos que la diferencia entre la guerra y la guerrilla es que sea o no entre países. Y su país andaba dándose, su país era muy dado a esto, andaba dándose con los de afuera tratando de que fueran los de adentro y con los demás afuera tratando de que cada vez fueran más los de adentro. Y en ese tejemaneje, entre misión va y misión viene, alguna vez lo hirieron, eso debió quitarle las ganas, pero no, 6 meses estuvo de incapacidad. A mí me dieron 6 meses de incapacidad y la de la EPS me dijo, venga, ¿usted no va a pedir con eso pensión de una vez? ¿Cómo así? ¿Eso se puede? Pues sí, ¿no es que usted es docente del sector público? ¿Ah, eso se puede? Sí, pero no diga que yo le dije. Bueno, gracias. Miguel tenía abuelos médicos y abogados, ¿no les digo que esa es la solución? Y ahí estaba. Ay, qué brillante. Pues damas y caballeros que me escuchan, fíjense que se van, se meten, se enrolan. Y en el primer tiroteíto, el viejo Mike recibe 3 balazos. Ni modo de decir que el primero, el segundo y el tercero, porque cuentan los chismes que los 2 segundos fueron al tiempo, así que es un primero y 2 segundos. Los segundos en segundos. 6 meses de incapacidad y se levanta con una limitación que hoy llamaríamos condición especial. Pero que en ese entonces era un motivo para que se la montaran, para que lo ridiculizaran, para que lo sacaran de todo ejercicio y de terco, de nuevo se enlistó. Pero usted así no sirve, así se ve indefenso, usted así no se ve. Entonces sirvo para el espionaje. Y se ha ido con el hermano a misión al extranjero. Había ya pinitos de texto dramático en su sangre, pero jamás, aparte de unos poemas, había escrito gran cosa. Y de actor cero. Lo capturan en el 75. Fuera de su patria y con su hermano menor. Preso en el extranjero. Preso. En los 70s. En el momento de la libertad. Preso. 4 intentos de fuga hizo. Fracasó 4 veces nomás. Quizás hubiera tenido una oportunidad de fracasar una 5ª vez y lo hubiera intentado una 5ª vez, pero solo lo intentó 4 veces. A su hermano Rodrigo le mandaron rescate y lo pudieron sacar antes, pero él estuvo preso 5 largos años. Cada vez que intentaba fugarse lo guardaban en un lugar más recóndito, de más seguridad, para que no se volara, para que no pudiera salir de ahí, para que supiera que era intentar ser libre. Y cosa curiosa, él con sus lecturas y con su viajada, en vez de extrañar las tierras, los aires, los viajes, la playa, extrañaba la gente. Extrañaba la cercanía,
Mejor dicho, en general, a él lo que le hacía palpitar el corazón era su España. España. Ustedes no se imaginan. Yo no la conozco, ¿no? Lo único que he escuchado es que España todo tendrá, pero a Bosa no se parece. Ni poco. Sí, todo empezó en Bosa. Yo desde que me di cuenta, cuando tuve uso de razón, que yo estaba en Bosa, pues uno no sabe, y empieza a entender después, porque uno no sale del lugar de donde nace, ¿no? Entonces uno nace y la tienda queda en la esquina, por ahí en la esquina uno no salía de allá porque pues uno es pequeño, no le dejan coger buceta ni nada de eso, y yo estaba en Bosa. Pero cuando yo estaba en Bosa me di cuenta que yo ya iba a ser internacional. Yo sabía que ese no era mi lugar en donde me iba a quedar, porque yo estaba en Bosa ahora sí. No sé si conocen, y hay al ladito que Holanda, ¿no? Sí, sí. Hay gente acá de Bosa, no hay ninguna Bosa. ¿De qué Bosa eres? De Brasil también. De Brasil. Y que ahora sí, de ahí al ladito que Holanda, y uno camina un poquito más arriba y que queda la Libertad. ¿Cierto? Sí. Pues de Santa Fe y San Bernardino, pero no, hasta ahí va yo. Y a veces uno se pregunta, ¿no? Porque pues lo más cercano de mi primer viaje de Bosa, pasando por la Libertad, por Holanda, por Brasilia, fue Soacha, ¿no? Ya cuando uno pasa a Soacha, yo a veces digo, ya no, como pedir pasaporte, porque es esa vaina que queda lejos. O sea, Soacha y Suba, yo voy seguido, ¿no? Yo trato de ir a Ciudad Latina, a Soacha compartir, a Suba, no sé, a Tibabuyes, a La Gaitana, a tomar tinto de vez en cuando, antes de que nos pidan visa, porque ya después quizás no podremos viajar. Y cuando yo me di cuenta que estaba en ese lugar, yo dije, por ejemplo, yo cuando ahorita que ya no vaya a ver en otro lugar, viene un amigo de Soacha o viene un amigo a mi casa de Suba, yo siempre le digo que me traiga resobados o achiras, ¿no? Ese es otro mundo. Y mis papás me criaron allá y yo nunca me imaginé en mi vida que de Bosa a Brasil iba a llegar a otro continente. Mis papás se fueron primero, emigraron. De una manera extraña porque éramos una familia muy pobre y llegar a España hace tantos años era muy difícil, pero se fueron de una manera, pues, como todos sabemos, pues, de mulas. No mentiras. Papá se le salió un trabajo allá y se fueron con mi mamá. Ya después de grande yo dije, yo tengo que ir allá a conocer. Yo creo que ese es mi mundo, ¿no? Y entonces me fui, compré la camiseta de la Selección Colombia, no sé si es bandera. Compré la camiseta de la Selección Colombia, yo era más gordo de lo que soy. Y me fui a hacer la fila y me pasó lo que le pasa a cualquier man gordo que hace fila con la camiseta de la Selección Colombia en el aeropuerto. Estábamos haciendo toda la fila acá, señor, trae su maleta y se hace allá. Señor, es que el avión sale por este lado, uno no sabe. Entonces me mandaron a esos rayos y se estaba mirando cómo hacía esa vaina. Esos rayos que le toman la fotografía a cada uno en la panza. Entonces yo no llevaba nada, me explicaron la maleta, yo no llevaba absolutamente nada. Mi mamá me pidió, es que Wilmar, tráigame un lulo y una maracuya que hace rato no como. Y eso no se puede pasar, porque son productos no se puede pasar. Y me hicieron esta los rayos, pero yo estaba todo tranquilo, que llegaron los del aeropuerto, me filmaron, ahí salió en televisión una chica, pero de los que salieron limpios. Y yo le dije a mamá, deja ver la fotico, y vi la foto y me sorprendí. Obviamente el intestino se veía, no yo me enferma sino el desayuno. Pero lo increíble era que, claro, yo era tan gordo que mi esqueleto era como así, man, y que el resto se ve grasa. Yo ahí me di cuenta que yo tenía que ponerme a hacer dieta. Y me subí al avión, y hice en un avión 10 horas. 10 horas, y uno si yo para mercar pido que paren acá rato a mirar porque yo no alcanzaba, en tiempo no había baños y yo ni siquiera sabía que había baños, yo me fui en el avión, como no existe el avión. En el avión, yo no sé si alguien tiene ansiedad acá, sufre ansiedad, depresión, no, tú tienes ansiedad, yo tengo una ansiedad, yo tengo ansiedad de todo, yo no me puedo quedar callado, no me puedo quedar quieto, ya sé que salgo a fumar, yo tengo problemas de ansiedad, que hace 10 horas sentado en un avión, es difícil. Entonces yo me paraba cada rato y empezaba a caminar por el avión y la señora Zapata, señor, siéntese por favor. Sí señora, yo me iba para el baño, pero no hacía nada. Me iba para el baño para allá como un huevón, para estirar las piernas, me sentaba yo, no, ya voy a llegar a España. Hasta que llegué al aeropuerto de Barajas. Ese aeropuerto es bonito y grande. Y otra vez de última me asusté que viene, ¿no? Pues que viven mis papás acá, señor. Y otra vez me mandaron a la camarita, me volvieron a esculcar y bueno, ya esto es como costumbre. Pero ya después mi mamá dijo, no le hicieron nada a la maleta y le dije, no, pues ojalá porque si lo echaron pasamos, mamá. Son 500 y puta me refiero a la vida. En mi época estaba más cara. No, yo porque no llevé nada, a veces uno se repite las cosas. O sea, a veces uno como que se hubiera llevado algo. O sea, así sea, y ahorita túcido, pero no existía. Eso era pepas ahí metidas entre el intestino.
Y llegar allá me sorprendió, entonces mi papá me llevó y íbamos a conocer Madrid, tío. Y papá, lo máximo que yo conocía era la base de Linux de su computador actualizado. Solo gilipollas, no escuchaba a esa gente que veía esas películas todas extrañas, gilipollas. Y mi papá empezó a decir cuando empecé a entender a mis papás de que mi papá llevaba 1 año, 2 años allá, 3 años, por mucho, mi mamá llevaba más poquito. Y ya, unas groserías de allá. O sea, las groserías de acá son como más personales, yo no sé, uno le dice gonorrea, pitrafa, así, carrimba, pirobo, pero como de frente, sí, como en primera persona. Pero mi papá ya se es que tropezó con un andén y me cago en tus huecos. Y cuando es muerto el papá es un andén, güey. Ay, no me jodas, me cago en la leche. Y la leche, mamá, que esa mierda. Ay, y se quemó una vez en la estufa de la cocina y que me cago en Dios. Mi papá, usted me bautizó, güey. Yo casi me cago en Dios, güey. Después que fui, porque no quería hacer la primera comunión. No, uno se siente extraño. Y la gente allá muy ordenada, que hace fila. O sea, hagan de cuenta como el COVID acá. Cuando estábamos en COVID, la fila para el metro, el metro, que uno acá el metro, el cebollero montado, el metro tiene como 7 pisos hacia abajo y uno se sube que la línea 3, la línea 4. Y la gente ordenadita, las cargas eléctricas lo utilizan por la derecha, no toda la familia por el lado. Yo caminaba por la calle y le daba a mi papá me dice, por este lado, mano, que por acá pasa la gente. Y yo, ¿cuál gente, papá? Hay gente. Que acá realmente somos como salvajes, ¿cierto? O sea, salvajes, pues puta, Transmilenio, marica, eso es un mierdero, güey. O sea, el primero que usted se puede hacer al frente. Yo odio el tumulto, estoy empezando como odiar a la gente, yo no sé por qué. Y me hago al frente de la raya y, pues puta, se meten 3 viejitos al frente. Listo, todo bien, esos tienen inmunidad, uno dice, todo bien, arranca. Pero cuando abren las puertas del Transmilenio entran 10 personas al frente de un hijo de putas. Y no lo dejan uno ni siquiera entrar, allá no pasa eso. España es una cultura totalmente diferente. Y me dijeron, bueno, Wilmar, para que conozcas España, mi hermano vivía en la Rioja, ¿no? La Rioja, como para el norte, ¿sí? O sea, para el norte. Y cuando íbamos para el norte, de verdad que se visualizan los molinos de viento. Esas vainas, yo no sé, ¿a quién ha viajado al exterior? O sea, no Suacha, eso, o sea, estamos hablando, ¿su merced a dónde ha viajado? Barcelona. A Barcelona, ¿su merced ha viajado? A España, Francia. A España y Francia, y o sea, podemos aquí caer los nombres. A veces un kilito, alguna vaina. Aparte, ¿en Europa alguno? ¿Tú? ¿A dónde? Alemania y España. Alemania, España y Alemania, sí, vamos a montar en carro, ya por puta, se mete el límite de los hijos. ¿A dónde más han viajado? ¿Nadie más ha viajado? El límite es al otro lado. Al otro lado. Es velocidad mínima. Sí, no se puede hasta qué peligro uno ir para ir prendido. No, casi responsable. ¿Nadie más ha viajado? ¿Tú a dónde? Portugal, Hungría. A Portugal, a Europa también. Ellos también son civilizados. ¿Quién más? ¿A Estados Unidos? ¿Ninguno? Pero han pasado con todo. ¿Tú a dónde? A Nueva York, de Castillito, esa vaina, son gigantes, ¿no? O sea, si el molino de viento se hace alto, no se hace pequeñito, güey. Y nosotros acá en Colombia, lo más parecido al molino de viento, los ventiladores cuando uno el garro. O los bailos esos cuando uno da tierra caliente, güey. El abanico, como le dicen en la costa, ¿no? El abanico es el abanico allá. Y entonces llegar allá fue dificilísimo. Y me invitaron que a las fiestas de, ¿cómo llaman las de los toros? Al norte, de Pamplona. Pero no en Pamplona, sino en Rismón de Soto y en La Rioja, en esa parte de todas las mismas fiestas. Y lo viste en uno de blanco. Que pongas eso de blanco y una pañoleta y no sé qué tipo de madres. Y me dijeron, uy, realícese porque nos vamos para el Chupinazo. Mi cabeza, Chupinazo, yo me lo afecté y todo, bueno, Chupinazo, eso es una cuando no, marica, Chupinazo era ya jartar, güey. O sea, jartar y echarse vino y se echar de todo y espuma por encima. O sea, España para mí ha sido como, yo siento que a veces las civilizaciones como más evolucionadas ya somos más evolucionados, pero a lo bien, uno lo pasa una chimbaca. Gracias. ¿Cómo no extrañar España? Hasta uno que no ha ido queda enamorado. Y entonces, en el 80, coronan el rescate del chino, ya adulto, y lo regresan. Y cuando lo regresan, claro, su empleador, el ejército de su querido país, su reinado, le da la bienvenida y suponemos hay algunas fuentes históricas que tienen discrepancias en esto, pero es el momento en donde emerge la frase hoy tradicional de la gratitud con reciprocidad. El hombre llega,
agradece, venme aquí en mi tierra, estoy feliz, gracias. Gracias. Se van de los poquitos. Disculpe, el rescate que han pagado se lo han de cobrar maravilloso por maravilloso, peseta por peseta. Y entonces será la historia de este hombre que ahora lisiado va a trabajar para su gobierno y para su ejército en los papeles que pueda seguir fuera del campo de batalla donde no les cueste rescates. Misiones en el extranjero, diplomáticas, no militares, ya que había aprendido el idioma nativo. Eso no pasa en Colombia. Mire que en Colombia ustedes se graduan, ustedes que están estudiando, que son gente culta, entonces se metieron a estudiar a la Universidad Distrital y se metieron a estudiar para allá la licenciatura en lenguas modernas y en enseñanza del inglés como lengua materna y enseñanza del inglés como segunda lengua. Y mi primo se va a hacer una vuelta, lo cogen, lo guardan 10 años allá y se devuelve con inglés nativo y le dan más trabajo que a ustedes. Porque el inglés de él es nativo, ñero pero nativo. Ay. 5 meses preso para volver. Y cuando vuelve, vuelve con la necesidad que es particularmente natural en el preso que recién sale. Hay un deseo, hay muchos de nosotros que a veces perfilan desear algo como tener sexo todos los días de la semana, hacer algo de dieta y leer muchos libros. Pero todo cambia cuando uno está preso. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Estás leyendo? Sí. ¿Tienes sexo todos los días? Sí. ¿Estás adelgazando? Sí. Llevo una muy buena dieta. Ah, qué bueno. No, estoy preso. Y esta necesidad nos lleva a la naturalidad coqueta del español de los 80. Así que entabla relación con una dama a la cual, cosas de los 80 y el látex que no ha sido desarrollado propiamente como es debido, tiene una hija con esta señora. Nótese que dije señora, ¿no? En los 80 era particularmente clara la diferencia entre señora y señorita, ¿no? Tiene una hija con esta señora y pues le parece terrible porque es más bien go, además el brazo que le han lesionado es el brazo izquierdo, así que él queda de derecha justificadamente. Y se da cuenta de que el tener una hija fuera del matrimonio es impropio para ese momento, así que se casa. No necesariamente con la mamá de la china la que iba con la hija, sino con otra señora, pero se casa. Y de este matrimonio ejerce con la propiedad y la pasión que el amor encarna en el matrimonio, es decir, se aburre al año y medio y recibe la misión de encomendador de impuestos y se ausenta de casa por largas temporadas, años incluso. Esto le va a cargar un enorme problema y es que es de humanidades, les conté. Bruto para las cuentas y se puede recoger impuestos. Es decir, ¿sabe qué? Venga, es que hoy no tengo, y uno de humanidades, uno no está dispuesto a sacar ese riñón, ¿sí me entiende? Uno no tiene ese impulso. Mi mamá cuando llegaba pero decía, mijito, eso, ya que no se graduó de medicina, el bruto de la familia, ya que no se graduó de medicina, hagamos esto. Montemos un colegio ya que usted no va a volver profesor. Ay mamá, no se puede. Usted tiene muy buen corazón, usted no es capaz de sacarle riñón a la gente para pagar la matemática. Acabamos todos aquí haciendo una fundación de beneficencia dando clase gratis. Para esa clase me meto con el Estado. No, papito, yo quiero que usted dé una buena educación. Ay, mamá, no seas. Damas y caballeros que me escuchan, Don Mike se mete en líos y en su país su propia gente lo mete preso. Y preso como está, se da cuenta de que sus hermanos, sus iguales, lo maltratan más que los que lo tuvieron preso en el extranjero. Aún cuando lo tenían guardado, resguardado y super guardado. Y eso lo llena de un encono febril. Y se pone a escribir.
Así es el tiempo libre de la gente de humanidades. Y escribe, y escribe, y escribe. Y firma. Y decide firmar como lo llamaban en su reclusorio extranjero, el mocho. Porque así es la gente. El mocho. Y firma como el mocho. Michael Mocho. Michael Mocho, Michael Mocho. Y se hace unas obritas de alguna respetabilidad que le hacen pensar en la trascendencia. Entra y sale, juicio va, juicio viene, y por fin algún auspicio y alguna respetabilidad le permiten quedar libre. Diga usted después de años, a finales de los 90. En el 16, damos este brinco, 1616, de cuando es esta historia, el Mike, ya no el joven Mike, sino el viejo Mike, para los no conocidos Don Miguel, muere. En condiciones tristes y habiendo reconocido ya hacía años a la hija que había tenido con la señora que no era de él y que luego fueron y que luego dejaron de ser porque ella se huerfaneó. Y el hombre muere en condiciones bastante simples, podríamos inclusive decir que precarias. 22 de abril, lo entierran el 23. Año 1616, fácil de recordar. Del hombre, quizás nada queda. Polvo, recuerdo de estrellas, luz extinta. Pero 10 años antes de morir, en el 1605, el tipo tuvo el cabezazo de escribir el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y al ratito le publicaron una segunda parte y el tipo dijo, ¡uy, el copyright! Y se manda una segunda parte, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Y pare lo que no podemos hacer los machos de la especie, pare la narrativa moderna. Y nos pone hoy, 400 y tantos años después, a ustedes y a mí, a conversar de una cosa que nunca tuvo carne, de alguien que nunca existió porque no pudo ser dibujado, pero a quien reconocemos con solo verlo de perfil. A quien estuvo a muchos kilómetros de aquí, si es que estuvo alguna vez. Pero nosotros somos hijos de su cultura, en chibcha, en castellano, juntos somos esto que hablamos hoy, hijos de esta cosa, trascendencia de esa luz de estrella que se apagó, pero que dejó escrito esto. Miguel de Cervantes Saavedra es mortal y se fue, pero el Quijote es inmortal y sobrevivió a la quema de los libros del nazismo y sobrevivió al neoclasicismo, y quienes amamos al Quijote estamos muy seguros y tenemos absoluta fe en que también va a sobrevivir a esto que está haciendo Freddy. Por favor, damas y caballeros, capítulos 51 y 50 de Quijote, el maestro Freddy Gallar. Hoy es un capítulo muy importante, bueno, son dos capítulos muy importantes porque estamos en el marco de un festival. Nosotros empezamos esto en agosto de 2024, todos los viernes contando capítulo a capítulo. Empezamos en el Teatro Goyenechus, actualmente lo estamos haciendo en el vagón del tren en el barrio La Candelaria. Y hoy pues estamos en el marco de un festival que se llama Palabrotas, lo cual nos enorgullece y nos llena de mucha felicidad, nos llena de mucha pues emoción. Por eso para nosotros este capítulo realmente es o estos dos capítulos realmente son muy importantes y muy valiosos, y de alguna manera también agradecemos enormemente su presencia aquí en este lugar. Este proyecto, que como yo les dije nació en agosto de 2024, nació en el marco de mi clase de doctorado, la clase que se titula Entrenamiento para Cuenteros, del doctorado imaginario en narración oral de la Facultad de Feas Artes de la Universidad Imaginaria de USME,
donde pues estaba haciendo mi clase, ¿no?, del profesor Jesús Tirado, y el profesor nos dijo, bueno, cada quien cuente un libro. Entonces a alguien le asignaron la Divina Comedia, a alguien le asignaron la Ilíada, a otro amigo le asignaron la Biblia, a otra persona le tocó fácil porque le asignaron el dinosaurio de Augusto Monterroso, entonces terminó rápido. A mí pues me asignaron en este caso Don Quijote de la Mancha. Pero lo que al comienzo había sido, digamos que una práctica, se convirtió con el tiempo en mi proyecto de grado. Entonces yo dije, yo voy a ejecutar esta narración oral no solo como práctica, sino también como un trabajo teórico que me permita de alguna manera hacer un desplazamiento simbólico, analítico, antropológico, lingüístico, para entender propiamente el paso o el tránsito de la escritura a la oralidad desde la comprensión semántica y la pragmática dentro de ese albor que podría citarse dentro de una construcción semiótica para de alguna manera el entendimiento y la comprensión epistémica de lo que podría llevar a un raciocinio avanzado dentro de la cultura, por supuesto, que yo podría entender dentro de eso que yo le estaba propiamente diciendo al profesor que qué opinaba. Él me dijo que bueno, que muy bien. Entonces pues dijimos, bueno, hay que emprender este trabajo y estamos aquí, y ustedes hoy serán pues, o ya están siendo protagonistas de este ejercicio, de este laboratorio que empecé yo solito. Allá había solo una persona, allá en el Teatro Goyenechus, después en el Teatro Hilos Mágicos, y ahora pues estamos con estos artistas aquí tan tremendos y con semejantes historias que de verdad han llenado este escenario de cosas muy valiosas. Particularmente el capítulo 50 y 51 que les voy a referir hoy, que les voy a contar, son capítulos muy particulares porque vienen como de una especie antecedentes. Capítulos 48, 47 y 48 vienen de un pico alto de acción. Hay mucha acción, demasiada acción. Y eso pues digamos que le estimula a uno el cerebro, ¿no? Ustedes, cuando uno lee un libro con acción, uno anda todo emocionado. Cuando uno, por ejemplo, ve una película de acción, es un estimulante grande porque la acción genera eso, ¿no? Genera una especie como de paranoia, y además que nosotros fuimos culturizados en la acción propiamente. A nosotros nos educaron con películas de acción. No sé si ustedes recuerdan las películas de los años 90, las que transmitían a través de Canal Caracol, puro cine de acción, donde usted no tenía la oportunidad de ir al baño ni nada de eso, y si lo estaban robando, no, hasta que no termine qué está pasando en la película, pues usted no se dejaba robar o no permitía que se desarrollara tal acción, ¿no? Porque usted estaba entretenido en la acción. Esas películas no dejan espacio para que usted piense ni nada, ¿no? Siempre hay como una especie de protagonista, y este protagonista se le encomienda una tarea, y esta tarea consiste en resolver un crimen. Llega a resolver el crimen y se encuentra un cadáver, y este cadáver tiene como 8 balazos, y justo en ese momento, cuando ya va a descubrir quién fue el asesino, lo comprueba a través de una de las balas y se da cuenta que es un narcotraficante italiano. Ya lo tiene todo, y cuando ya lo tiene casi resuelto, aparecen 5 hombres con los cuales comienza a pelear. A los 5 los derriba, y claro, uno está en la película y todo emocionado ahí pues con toda la tensión. Ya cuando los derriba a los 5, de repente pues el muerto mueve la mano y le coge de la pata, y aparecen otros 15 y comienzan a pelear con espadas. A los 5 o a los 10 y a los 15 les gana. Cuando escucha unos gritos, entra al baño y es una mujer que está amarrada, la desamarra, se miran a los ojos y se enamoran, y uno pues ya todo emocionado, y ya con toda esa emoción, con todo ese amor por la noche, pues escapan y comienzan a refocilar un verbo de Don Quijote de la Mancha, y refocilan de aquí para allá, y uno en ese momento pues ya en acción, pero ya uno acción heroica, pero también excitado, también uno no tiene oportunidad de hacer ahí, uno no sabe qué hacer porque está la familia ahí al lado ahí, y uno ya todo emocionado con la película, mucha acción, cuando de repente aparece un helicóptero que viene con 40, 50 personas, y todos comienzan a
a pelear y él le gana a los 50, unos son musulmanes, otros de Medio Oriente, bueno, en Medio Oriente todos bajan, llegan, comienzan a pelear de un lado para otro y a todos los vence, logra escaparse, pero la mujer queda en otro lado, no sabe qué hacer. Cuando ya piensas que lo ha ganado todo, cuando ya uno cree que la película va a dar final, le llega una carta que es una demanda por alimentos de la mujer porque quedó embarazada, y entonces ya dije, ¿qué pasa ahí? Después ve a su hijo, que su hijo es negrito, entonces él no lo es, entonces le pasa una prueba de ADN y resulta que el hijo era del muerto que estaba allí. Eso es pura cocaína audiovisual. O sea, queda uno así como estimulado con tanta imagen. Y esto es básicamente lo que pasa entre el capítulo 45 y capítulo 48 en Don Quijote de la Mancha. Uno no tiene la oportunidad de descansar. Hay mucha emoción, excesivamente emoción. Los picos altos que yo particularmente como narrador oral me emociono porque sé qué contarle al público. Entonces pasa que el cura y el barbero quieren regresar nuevamente a Don Quijote a su casa. Pasa que entonces contratan a una mujer que se llama Dorotea, que finge ser una princesa menesterosa y se disfraza de la princesa Micomicoma. Oh, soy la princesa Micomicoma. Oh, Don Quijote de la Mancha, por favor, sálvame de ese enorme gigante. Y Don Quijote pues le hace caso. Dorotea se encuentra con Fernando, Fernando la engañó, Fernando le pide perdón y Dorotea lo perdona después de haberle puesto los cachos. Fernando le puso los cachos con Lucinda, pero Lucinda se encuentra con Cardenio, los dos se enamoran. Después de esa historia aparece un cristiano que estuvo en la guerra, que es la misma historia de Cervantes, 5 años preso, regresa, se encuentra con una mora, con una musulmana, no, con una mora así. Refocilan mucho, el padre se entera, el padre se escandaliza, ¿cómo te vas a meter con un cristiano? Y ella le dice, no me importa, estoy enamorada y llámese el Padre Nuestro. Ay, no, ese y me sé el credo y toda la cosa. Entonces viajan de Argelia a España. Después de eso están todos en la venta y toman a Don Quijote y lo amarran por allá de una ventana y lo dejan casi toda una noche estirado. Después de eso aparece el dueño de una bacia de barbero, que Don Quijote piensa que no es una bacia de barbero sino es un yelmo de Mambrino. Entonces pelean durante un instante. Después está Sancho Panza. Después aparece la Santa Hermandad, que son los tombos de la época, que se quieren llevar a Don Quijote porque liberó a unos presos. Uno de esos presos pues se le robó el burro a Sancho Panza, Ginés de Pasamonte. Después de eso entonces ya no saben cómo más llevarse a Don Quijote y devolverlo a su casa, entonces lo meten en una jaula y lo llevan ahí amarrado al pobre, mientras todos fingen ser unos monstruos y unos encantadores llevados por el más encantador de todos, el mago Frestón. O sea, mira toda esa acción, ¿cierto? Cuando de repente tú estás leyendo y te das cuenta que no. Capítulo 50, 51, y no pasa nada. ¿Y tú? ¿Y ahora yo qué cuento? O sea, yo como con esa acción, yo me acuerdo de Santiago García cuando decía que su Quijote se basaba en el principio de la acción. Yo dije, pero se saltó el pedazo más terrible, que es ese pedazo de cómo uno lo narra, cómo narra esos pedazos como aburridos, porque nosotros fuimos culturizados o educados para la acción, ¿cierto? O sea, nosotros fuimos educados para las películas de acción, o yo no sé ustedes, pero yo sí. Y es porque básicamente yo, según Pierre Bourdieu, yo vengo de un capital simbólico escaso. O sea, mis papás son campesinos, qué lectura ni qué nada. Yo vengo de algo que le faltó decir a Pierre Bourdieu, que es el capital anímico. Porque eso sí, mi mamá no sabía leer y escribir, pero ella sabía que los libros eran importantes, que la educación era importante. Papito, lea, mi amor. Estudie, papito, que eso es lo único que yo le puedo dejar a su merced. Estudie, mi amor, ya que yo no pude estudiar. Estudie, papito, mi papá también. Estudie, mi amor, estudio, si no ya le tengo trabajo. Estudie, papito. Y mi mamá, como trabajaba en casas de servicio, me llevaba los libros para que los leyera. Mire, hágame un favor, léame ese libro. Yo, mamá, pero eso es un directorio telefónico. Y mi mamá, me importa un culo, se lo memoriza. Sí. Y yo aprendiéndome números de teléfono, sí. Yo leyendo, sí, Raúl Jiménez 345, ya, a ver.
Y también lo de las páginas amarillas. La importancia del capital, ¿cierto? La del capital anímico del cual no habló Pierre Bourdieu. Y la mayoría de ñeros que nacimos en el suburbio nacimos con el barrio, con el capital anímico, porque no todos los ñeros de allá en últimas son ñeros, y yo soy ñero efectivamente. Pero cuando entré a la universidad, Dios mío, yo solo había visto películas de todos estos, Arnold Schwarzenegger, ¿cómo se llama el de ese? Eso, sí. Sylvester Stallone, Dios mío, y La Primera Clase. Nos muestran una película de cinearte. No sé si vieron Los sueños de Akira Kurosawa. Dios mío, y todos hablando de sus libros en esa época, eso fue en el 2000, todos hablando de, uno con su libro acá de Rayuela de Julio Cortázar. Es que Rayuela, el otro así habló Zaratustra de Nietzsche. Sí, el otro con Ernesto Sábato, la obsesión a principios del 2000 era Ernesto Sábato. Se excitaban con Eduardo Galeano, las venas abiertas ahí, que viva la música, sí, que opio en las nubes, y yo con el puto directorio telefónico ahí. Porque aparte mi mamá me obligaba a llevarlo, sí. El peso del conocimiento, me decía mi mamá. Y cuando entramos a una sala así y comienzan a proyectar la película, y yo digo, bueno, pues yo nunca la había visto, Los sueños de Akira Kurosawa, Dios mío, Virgen del Carmen, Jehová, Zeus, comienzo a los 3 segundos a sentir sueño. Sí, pero eso era un sueño increíble, yo me comienzo a bajar así y me dormí. La película duraba 2 horas aproximadamente. Y yo, claro, me levanté fue porque alguien movió la silla de al lado y me tocaron acá. Y claro, yo me pegué severo grito en pleno cine ahí, en pleno salón. Estaba ahí cuando me tocó. ¡Ya! Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Uy, ¿qué final? Entonces, pues, ya al final todos hablando, ¿cómo te pareció la película? No, el color, los colores, la fotografía, oh, qué interesante. Lo que más me interesa, ese cuadro pasando el túnel, uy, el cuadro de Van Gogh, yo, ¿quién putas es Van Gogh? O sea, no, qué interesante esta obra de verdad. Y cuando me preguntan a mí, Freddy, ¿cómo te pareció a ti? Mira, les confieso, porque todo lo que digo acá es verdad, me dieron unas ganas de llorar. Pero de llorar, de sentirme tan ignorante y tan bruto, ¿sí? Y como yo soy pobre, ustedes saben que los pobres no tenemos, digamos que un código escénico para llorar como los ricos, porque ustedes saben que los ricos lloran decente, ¿no? Full gafas, se limpian y listo. ¿Sí? En cambio yo así... ¿Qué se le cayó ese puta? ¿Qué le pasó a Ayala? Y yo por dentro queriendo decir, me siento bruto, yo no sé qué estoy haciendo acá, yo no sé por qué no me volví zapatero como me había dicho mi papá. O sea, me sentía como un mosco en leche, yo no sabía qué decirles, me sentía mal, me sentía terrible, me sentía triste. Entonces el profe preguntó, ¿qué le pasa a Freddy? Y los ellos, no, quedó muy afectado por la película. Así. ¿Y qué te afectó, Freddy? Ay, el sueño, profe, el sueño. Oye, Freddy, muy bien. Porque no estamos preparados para eso, no estamos preparados para la contemplación, para el aburrimiento, básicamente. Porque en el marco de la sociedad contemporánea capitalista, lo dijo Debord en su libro La sociedad del espectáculo, sí. El aburrimiento está condenado, tenemos que andar todo el tiempo pues emocionados. Por eso básicamente las relaciones amorosas fracasan, porque las damos a la acción. La primera cita vamos a cine, que vamos a un motel, ¿no? Que si quiere vamos allá arriba al barrio La Candelaria, vamos allá, no sé, al Bronx, que nos persigan para salir a correr, ¿no? La primera cita, incluso el primer año, ustedes se deben citar solo a verse en la cara, nada más. Párense uno frente al otro así. No inviten ni agua, ni tinto, nada, quietos ahí. Y si ustedes sobreviven al aburrimiento, esa relación va para siempre.
para siempre. Pruébenlo, pruébenlo. O sea, no, pruébenlo. En la primera, si no tienen novia o novio, hagan ese ejercicio y verá. Incluso pruébenlo. Eso hoy con las nuevas relaciones que tienen, porque nos acostumbramos a ese fenómeno de la acción. Y pasa que entonces yo me encuentro con el capítulo 50 y 51 y me encuentro, señoras y señores, con un diálogo. Con un diálogo, pero ustedes saben que hay diálogos emocionantes. Para los que han leído teatro, qué diálogo tan brutal entre Antígona y Creonte, cuando Antígona le dice sus razones por las cuales ella debe pues enterrar a su hermano. Cuando se disputa también con su hermana Ismenia. Y pues uno está emocionado de escuchar a esa mujer, o sea, Antígona es una cosa bellísima. O a Edipo también hablando con Tiresias, cuando Tiresias le dice, hey, usted comía eso de mamá, hermano, haga caso, huevón. Entonces uno quiere saber el chisme, porque hay diálogos interesantes. Cuando tú vas por la calle y ves una pelea de novios, mire, yo puedo tener lo que sea, el afán que sea, pero yo me quedo a descubrir por qué están peleando. Yo me quedo ahí, porque si puedo ayudar también eso sirve, ¿no? Porque estás así, ¿qué es lo que te pasa? Ay, no sé, es que usted me tiene mamá, y yo ahí pendiente de la situación. O cuando pelean los tipos en los carros que se bajan a pelear y todo eso, que mira, he tenido entrevistas de trabajo y me bajo a mirar en qué termina todo, porque son diálogos efervescentes, porque me he dado cuenta que también ahí existe literatura. Yo fui profesor de colegio durante muchos años y nosotros a veces condenamos lo popular porque decimos que no hay metáfora, pero allí también existe la metáfora, la metonimia. En un colegio público habían dos ñeras peleando, una de 11 y una de 10, bueno, un tremendo agarre, eso sí, para que la acción ahí, se cogían de las mechas y todos ahí al lado, y yo dije, Dios, ¿yo qué hago acá? Dios mío, yo tengo que separarlas. Bueno, pero voy a ver un ratico a ver en qué termina eso. Y eso se agarraban ahí, una de un lado para otro, esa de un lado para otro, seguían así, hasta que una le dice a la otra, piroa, ese pipí es mío. Y yo dije, ahí hay metonimia. El pipí como una parte del todo que significa el hombre. Al otro día yo tenía clase con ellas y no, mamita, usted pasa este periodo. Ñera y peleona, pero sabe qué es la poesía. Porque ellos, los ñeros, están todo el tiempo creando lenguaje, todo el tiempo creándolo. Entonces, pues el diálogo con el que me encuentro, señoras y señores, en este capítulo, es un diálogo primero que se da entre un canónigo que va caminando por ahí, porque resulta que ya llevan de regreso a Don Quijote en una jaula, que está representada en esta jaula que está allí, que yo utilicé, no puedo, ya ahorita les cuento, me lleva la jaula, va enjaulado, entonces lo llevan de regreso, lo llevan allí, ¿sí? Entonces se encuentran con un canónigo que comienza a conversar con el sacerdote, y el tema de conversación son los libros. Comienzan a hablar de literatura, comienzan a hablar de los libros de caballería, que cuáles son los libros más importantes, si es más importante la comedia o la tragedia. Y claro, 3, 4 hojas, uno dice, no, pues muy interesante y todo para un filólogo, pero yo soy un ñero y las personas que van a ver mi obra son ñeras también, entonces pues... O sea, somos gente del pueblo, entonces pues yo cómo les narro esa historia, cómo les narro esa acción. Después ya el canónigo comienza a hablar con Quijote y le dice a Don Quijote que los libros de caballería son libros de ficción, le dice así, que son libros de mentiras. Ustedes saben, señoras y señores, lo que implica decirle a Don Quijote que los libros de caballería son libros de mentiras. Eso es una blasfemia. Y Don Quijote, que tiene el carácter pues elevadísimo, se enoja. Le dice que qué le pasa de bellaco y de puta malandrín, irrespetuoso. Y el otro le dice que no, que son puras niñerías que pervierten el espíritu. Tiene muy bien esta idea platónica ahí inserta, y como puede, pues Don Quijote trata también de defenderse, y eso se agarran ahí sobre esta historia. Y al respecto yo pienso, señoras y señores, que si bien las novelas de caballería pueden ser ficcionales, yo sí siento particularmente que las novelas
por más ficcionales que sean, son muy verdaderas, son reales, ¿cierto? Es interesante que es más verdad la ficción que la realidad. Es como una paradoja, ¿cierto? O sea, no hay nada más real que la ficción. La ficción pasa cuando ustedes leyeron La Metamorfosis. Yo la leí cuando tenía 17 años y uno a los 17 años ahí, yo, ay, tan boba esa profe, un man que amanece convertido en un insecto, era marihuanera esa cucha. Ay, léala otra vez, sí. Y la profe puso a hacer un análisis literario cinematográfico y me puso a compararla con The Wall de Pink Floyd. The Wall de Pink, la escena en cuando este tipo se transforma y se quita las cejas. Y, gente muy drogada en esta vida. Sí, yo soy por el camino correcto, yo no hago eso. 4 veces, señoras y señores, 4 veces me tocó leer La Metamorfosis para darme cuenta que ese libro es el más verdadero en la historia de la literatura, porque le pasa a uno que a veces uno amanece enfermo y uno amanece como Gregorio Samsa. Pasa a uno que no se han dado cuenta de todos esos viejitos que están abandonados allá en los hogares allá geriátricos, pues son Gregorio Samsas, y comencé a ver Gregorio Samsas en todo lado. Yo amanecía con gripa y soy Gregorio Samsa. Y uno se da cuenta que hay personas así en todo lado. La mamá que se supone lo quería resultó rechazándolo. Uy, el más pirobo de todos es el jefe, ¿no? Que llega y le dice que no le importa, que tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a trabajar, imagínense, tiene que ir a trabajar. Pues uno así, y de verdad sí hay jefes, ¿no? Usted antes de morirse tiene que enviarme el informe, y uno muerto allá haciendo el informe desde el ataúd, porque si no, no le pagan a uno el entierro, no lo dejan a uno enterrar tranquilamente. O sea, no hay nada más real, en efecto, que La Metamorfosis. Es un libro que nos dice la verdad. Recientemente releí, porque lo leí por primera vez cuando tenía 19 añitos, el Fahrenheit 451. ¿Cierto? Sí, ese libro dicen que es una ficción. No, eso es verdad. Verdad. Esta es la historia de Montag, que es un bombero. Queman los libros, los queman. Y uno pensaría que no, eso es ficcional. No, porque a los libros los censuran, a los libros también los queman. Hay épocas, aquí este señor Ordóñez, ¿se acuerdan que mandó a quemar unos libros? Los queman, señor. En el Quijote mismo, en los primeros capítulos, le queman todos los libros, casi 100 la biblioteca completa. Y se encuentra con una niña que se llama Clarice. Y Clarice le cambia el rumbo a Montag. Clarice le lleva por otro camino a través de unas preguntas remarihuaneras, ¿no? Siempre en tu vida habrá un marihuanero que te abra los ojos, ¿no? Sí, hola, el cielo está lindo, ¿no? Oye, qué rico, hagamos paz mental. Y claro, pues Montag se deja convencer, terminan al final reuniéndose todos en una especie de campo aparte, contando los libros, porque ya no hay libros y ellos se tienen que convertir en hombre libro. ¿Se imaginan ustedes si acabaran los libros? ¿Ustedes tendrían un libro para contar? ¿Cuál contarían ustedes? Si se acabaran todos los libros en este momento, ahorita salimos y todo esto está incendiado, ¿sí? Y ya nos reunimos todos y todos tenemos que reunirnos para contar libros. ¿En cuál libro estaría usted en la capacidad de contar, de transmitirlo tal cual? Empecemos. ¿Quién quiere opinar? Ustedes estaban pensando ya, el Kama Sutra. ¿Sí? ¿Quién quiere participar? ¿Cuál contarían? Vuestra merced. El olvido que seremos. El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Ese libro Hay gente que no le gusta Héctor Abad. Es que el tipo sí es como lámpara, ¿no? Pero la novela es bonita, ¿no? Me gusta ese final con el poema, ¿no? Uno debería tener un poema para cuando se muera, ¿cierto, maestro Héctor Hernán Hurtado? Un poemita guardado ahí para cuando lo recojan a uno los de la... ¿Quiénes lo recogen a uno? Esos, man. Eso, que lean el poema. Yo tendría rin rin renacuajo, rin rin renacuajo. Para darle humor al momento, ¿no? Sí. Todos tristes y digo, puta, es que rin rin renacuajo. Sí. ¿Cuál contarías, Héctor Hernán? Yo creo que contarías todos. O Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota, hermoso ese libro. Eso, mire, propio de un hippie, muy bien. Eso. Por acá, ¿quién más? ¿Cuál contarían? El perfume. ¿Quién dijo el perfume? Por ahí, uy. Bien fuerte el cuentico de Patrick Suskind, muy bien. Interesante, además con detalles. ¿Qué otro libro contarían? Ya vamos 4 libros que salvaríamos. ¿Cuál otro?
De Aldous Huxley, ¿lo leyeron? El mundo feliz, y no, ahorita llegan ni a leer y toda la cosa. Esta noche. Pueden aburrirse leyendo libros, las relaciones se fortalecen leyendo. Sí, no, ahorita que sexo ni que nada, no, ahorita vamos a leer, o sea, vamos a leer El mundo feliz. Yo de Aldous Huxley leí Puertas de la percepción. Puertas de la percepción, que habla sobre el camino de las drogas y todo esto. También excelente libro, porque yo soy hipersensible a las drogas. Yo me fumo marihuana y es como si me metiera pegante, me leo mucho. Entonces me encontré con el libro que me dijo que me hiperventilara para que me drogara, ¿sí? Entonces yo no eso sale barato, usted solo se y listo, ya queda. Sale muy barato. ¿Qué otro libro, Un mundo feliz, qué otro libro por ahí contaría vuestra merced? Pedro Páramo. Wow. Tremendo librito, una cosa pequeñita de Juan Rulfo, que además produce terror ese libro, ¿cierto? Es muy triste, es muy paisaje mexicano, pero a mí siempre me recuerda los paisajes de Boyacá, en las noches, ¿cierto? ¿Sí? Esos paisajes boyacenses ahí, todo ese sector, uno así como, no sé, como muy amarillo y oscuro esa escenografía. Muy bien, ya estamos salvando varios libros, señoras y señores, porque ahorita salgamos y eso está en fuego. ¿Qué otro libro? Edipo, sí, claro, no, eso. Las teticas, toda la cosa, las teticas de mamá, a la que siempre volvemos, sí. Yo me admiro, yo tengo 2 hijos, uno de 8 y uno de 2 años, y el de 8 no chupó teta. No le interesaba la teta, pero creo que eso fue producto del nacimiento, como que una vez se lo quitaron a la mamá y le dieron leche de fórmula. Creo que eso es hasta negocio. Y el tipo se acostumbró, fue al chupo. Entonces le ponían la teta. Pero de 2 años que tengo, Dios mío, qué adicción a la teta. O sea, es enfermo, hermano, mira a mi esposa a la cara, sino a las tetas, ¿sí? Mamá, teta, mamá, yo amo mucho tus tetas, mamá. Así, pero enfermo, lo pone ahí y chupa así como una cosa. Yo, por Dios, a mí me parece esto patológico, mi amor, ¿sí? Este niño no es normal. Y me voltea a mirar, ¿sí? Y las coge con las 2 manos, cambia, tiene que sacar las 2 además. Es una cosa que me ha sorprendido en gran manera, porque además en cualquier momento donde esté pide su tetica. Señoras y señores, entonces los libros son verdad. Creo que estoy en este caso de acuerdo en esta discusión con Don Quijote de la Mancha. La ficción es verdad. O si no, miren lo que me pasó. Dios mío, miren lo que me sucedió. Esto me pasó hace 8 días. Me fracturé el peroné, ¿sí? Y eso es lo mismo que pasó en Don Quijote, ¿sí? O sea, yo estoy viviendo Don Quijote, estoy llevando esto a los extremos. Llevo que el domingo fue la fractura, bajé y veníamos de Cali, iba con mi hijo de 2 años aquí alzadito, íbamos caminando y en un andén no pisé mal, o sea, creo que eso es culpa del distrito, pisé. Y se metió mi pie y se torció, una vez sonó. Pero yo no me caí, creo que el instinto paternal hizo que yo no me cayera, entonces sostuve a mi hijo fuertemente, pero mi hijo, el de 8 años, creo que yo grité tanto o sonó tanto el hueso que él se asustó y se acercó llorando. Papá, ¿estás bien? Y yo ahí casi con el hijo ahí al otro, y fue tan duro que el taxista que nos iba a llevar se bajó del taxi también llorando. ¿Estás bien, señor? O sea, y me llevaron a la clínica. Y Dios mío, y acá aparece Kafka, como en el proceso de Kafka, cuando se burlan de uno. 8 horas, señoras y señores, 8 horas esperando. El día domingo llegué a las 9 de la mañana y me atendieron a las 6 de la tarde. Y siempre la respuesta es que usted es el triaje. ¿Cuál es el básico? El 3, que usted sobrevive.
Y pues yo miraba que toda la gente estaba bien, y yo veía que se reían, yo, estos hijos de putas ya los atendieron, hola. Y llegaban y seguían entrando, y yo ahí sufriendo, señora, es que me duele mucho el pie, no, y mire, ya lo tengo muy hinchado, sí, tiene que esperar 8 horas esperando. Yo dije, esto es Kafka, esto es Franz Kafka absolutamente, es una burla, todos como que se reían. Yo caminé de un lado para otro hasta que me llama el doctor, me siento, y para que la vaina sea más kafkiana me dice el doctor, después de preguntarme nombre completo, edad, a qué me dedico, un poco de cosas, me hace la siguiente pregunta que me pareció extraña. Me dice, ¿a qué edad le llegó su primer periodo? Yo creo que en ese momento yo me puse rojo y yo dije, marica, yo no me acuerdo, o sea... Y después yo como que ya reaccioné y yo dije, ¿será que el tipo está poniendo a prueba mi mente o algo así? Y el tipo como que también reaccionó. Y, ¿usted cómo es que se llama? Y yo, Freddy. Ah, perdón. El tipo, ¿qué le pasa ahí? Y después salgo y después comienzan a golpearme la pierna y toda la cosa. Y es lo mismo que ha pasado en Don Quijote de la Mancha. Mire, ya peleó con un hombre y le quitaron la oreja. Se metió en una pelea de carneros y ovejas y perdió los dientes. Aparte de eso, también le han dado en la cabeza, le han dado golpes, hasta el Rocinante también le dieron duro, también porque se le dio por refocilar con una yegua, la yegua no quería y también le dieron duro a Rocinante. Los golpes en Don Quijote son verdad. O sea, suceden y nos pasan en la vida, pero si a mí me hubiera pasado este golpe en otro momento de mi vida, quizás hubiera sufrido, pero ahora me siento orgulloso de andar en muletas. O sea, de verdad me siento tan orgulloso, me siento tan feliz de estar así, porque como dice una frase en una parte del libro, las heridas antes que quitar la honra, la otorgan. Por eso cada vez que ustedes tengan un dolor, un desamor, eso es una medalla, eso es un trofeo, siéntanse orgullosos. Ustedes con una puñalada, como todos los campeones ahí. Entonces, pues los libros en efecto son verdad. Después de que se termina esta discusión entre Don Quijote y este señor canónigo que dura casi 4 páginas, después de eso, pues aparece un señor que es una especie de cabrero, de campesino, de pastorcito. Este pastor llega, se reúne con todos y comienza a contar historias. Esto es muy particular en Don Quijote de la Mancha. Siempre están desparchados y llega alguien a contar historias. Todos se sientan y lo escuchan, lo cual para nosotros no es como muy usual porque nosotros tenemos otras formas de entretenimiento, tales como el televisor, el celular, el cine, y pues los pocos libros de la época pues eran contados, no todos tenían acceso al libro. Entonces la única forma de entretenimiento era lo que estamos haciendo hoy, la narración oral. La cuentería, todos se sentaban en cualquier momento y listo, cuénteme su historia, y todos de una vez se sentaban, es que tengo un cuento, y todos de una, si tuvieran lo que hacer, lo que tuvieran que hacer, se sentaban a escuchar la historia, cosa que ahora ha cambiado, ¿no? Y ahora es difícil escuchar una historia así que todos nos sentemos, que vamos aquí, ven los de Transmilenio, ¿será que podemos parar un momentico el transporte y me pueden escuchar una historia? No, ni siquiera te miran, no, te ignoran. Yo recuerdo que en el año 2005 allá en la Universidad Distrital yo le dije al profesor que yo quería hacer mi tesis de grado sobre un cuentero de Lourdes, y el profesor me miró y me dijo, ¿por qué no la haces sobre un tema serio, Freddy? Me dijo así, que la hiciera sobre un escritor. Como que la cosa está, creo que subvalorada, y eso teóricamente lo afirmó Walter Benjamin en su texto que se llama El narrador en 1936, cuando dice que la narración oral ha llegado a su fin porque la experiencia y la sabiduría cayó en una especie de decadencia. Entonces ya nadie quiere escuchar historias, excepto los taxistas, ¿no? Ahí sí se generan unas narraciones impresionantes. Si uno habla y se conoce unas historias, hace 8 días conocí la historia de un futbolista. Oiga, maldita sea, y el futbolista me contó la historia de que se partió el peroné. ¿Será que no se transmite también ese tipo de cosas? Se cuenta una historia, hay taxistas envidiados que tienen muchas mujeres, que yo no sé qué, unas historias así bien sorprendentes. Lo más sorprendente que me pasó una vez en taxi fue que yo tomé un taxi del centro al suroriente de Bogotá, y el tipo me estaba contando la historia del barrio Juan Rey.
Y ya cuando llegamos, pues el tipo no alcanzó. Y de regreso tomé otro taxi y el tipo me continuó la historia. Casi al final yo dije, pero ¿qué es esta cosa? Dios mío, ¿dónde están las cámaras? A ver qué es lo que se está observando. Entonces este señor, este cabrero, comienza a contar su historia, comienza a contar su narración. Y todos le prestan atención, Don Quijote, Sancho Panza, el cura, el barbero y por supuesto todos los que van allí se sientan alrededor y él comienza a contar su historia, que dice más o menos así, que habíase una vez un hombre rico, pero lo que les hacía sentir a él orgulloso no era tanto su riqueza, sino era su hija, que era una mujer bellísima, era una mujer hermosísima. Bueno, era una niña que tenía una belleza pero inigualable, era una niña hermosísima. Y esa belleza fue creciendo y cuando llegó a la edad de 16 años, todos los hombres se enteraron de tal belleza. Entonces quisieron pretenderla. Y la pretendían no solo por la belleza de ella, sino también la pretendían también por la riqueza de su padre. Entonces todos comenzaron a caerle, todos llegaron a pedir su mano. Ay, es que a mí me gustaría estar contigo, pero pues todos los hombres tenían algo bueno, pero también tenían algo malo. Ella dijo que quería un hombre perfecto, pero fue porque su papá se lo permitió. Bueno, mamita, usted ya tiene 14 años, llegó a la edad de casarse, entonces yo ya la voy a casar. Eso sí, le voy a dar la libertad que escoja el que usted quiera. Sí, porque en esa edad ya a los 14 le tocaba casarse, excepto a Marcela, la historia de Marcela y Grisóstomo, si quieren la leen, que es una historia bellísima que está en uno de los capítulos. Entonces, pues la niña esta dice, bueno, voy a escoger a ver quién, y una fila larga de pretendientes, pero llegaba uno que era muy bello, pero de repente era así todo bonito, pero pobre. Entonces, no, pues muy lindo y todo, pero pobre. Oh, la pobreza no va conmigo, y muy rico y pobre y todo, pero no. Entonces, por lo contrario, llegaba alguien rico, pero feo. No, sí, muy rico y todo, pero no, mírale esa nariz, no, o sea, ay no, qué feo. Ustedes saben, ¿cómo saben si son feos o bellos? Se miden, pueden medirse la frente y de aquí, y si miden, si les equilibra, es porque son bonitos, ¿no? O si no, son re feos. Entonces, no me encanta, no, muy feo, no, qué pena con usted. Llegaba alguien con dinero y bello, pero machista. Venga, mamita, para acá, venga, mamita, le enseño cómo es la vuelta, mi amor. Mamita, le enseño lo que es ponerse en cuatro y sufrimos. No, qué tipo tan horroroso, qué tipo tan morboso. No, yo no quiero eso. Le llegaba uno bello, rico, no machista, pero agüevado, sí, o sea, se dejaba dominar. Sí, venga, vaya, tráigame, sí, ya mamita se lo traigo. Usted es bobo, ¿no? Sí, lo que usted diga, mi amor. ¿Cierto? Siéntese ahí, ya me siento, ¿cierto? Si le péguese una cachetada, bueno, sí, yo me la pego. No, este es muy imbécil, es bobo, ¿sí? Hasta le llegó un enano. Sí, no, y con el enano, seamos honestos, yo he escuchado a muchas mujeres decir que a ella no les gustan los hombres bajitos. Lo he escuchado decir, incluso me lo han dicho, ¿sí? Una vez estaba en una residencia y después de haber tenido una noche de pasión así, ella volteó a mirar y me dijo, mira, si tú midieras 2 centímetros más serías mi novio. Me lo han dicho como 3 veces. Freddy, si usted fuera más altico sería wow, interesante. Porque pues es que un enano no es digno de seriedad. Y lo digo yo porque yo veo a alguien más bajito que yo y a mí me dan ganas de burlarme. O sea, cuando alguien se burla de mí, por enano, yo no, pues tiene razón, búrlese, pero yo veo otro enano y es que de verdad dan ganas como de cogerlo a calvazo, que son tan chiquitos. La historia de Oscar Wilde, que cuenta la historia de una mujer que estaba pidiendo un regalo, entonces le llevaron primero unos zapatos que quien los usaba podía volar. Después le llevaron un vestido que se hacía invisible, pero a ella no le gustó el vestido porque dijo que cualquiera podía hacerse invisible como su mamá que algún día se hizo invisible. Entonces pues que no, hasta que los hombres dijeron, bueno, vamos a buscar a ver qué encontramos por ahí, porque si no los iban a degollar. Y después de haber recorrido el bosque, por allá escucharon una canción que decía, se va la lancha, se va con el pescador, y en esa lancha que cruza el mar se va también mi amor. Se metieron ahí en la cueva y se dieron cuenta que quien cantaba aquella canción era un enano. Apenas lo vieron, se viraron los dos. ¿Que le llevamos eso o qué? Si llevemos esa vieja re fastidiosa.
metámoselo ahí. Y cogieron y lo metieron ahí en un, el enano no puso ahí ni nada, ahí quietico. Lo metieron en el costal, se lo llevaron, lo pusieron ahí, llegaron al palacio y apenas pues el rey apenas lo vio, pues se puso enojado. ¿Pero qué es eso, por Dios? No, si no le gustó los zapatos ni el vestido, mucho menos le va a gustar esto. Y justo en ese momento bajó la infanta y apenas lo vio, soltó la carcajada. Etcétera. Eso sí es un regalo, dijo. Eso sí es un gran regalo. Qué regalo tan bonito. Mira, qué enano tan particular. Y claro, pues los súbditos dijeron, uy, nos salvamos de la muerte. El papá también soltó una risa como angustiada. Ah, qué bueno que te haya gustado. Y pues el enano comenzó a complacer todos los días a la infanta. Lo llevaban en la noche y le cantaba lindas canciones y todo. Y qué enano, y ella llevaba a sus amigas. Qué enano tan hermoso. Hasta que un día pues el enano ingresó y se dio cuenta que alguien le estaba imitando, que si él alzaba una mano el otro también alzaba una mano, que si él alzaba la mano izquierda el otro también alzaba la mano izquierda, hasta que preguntó a uno de los súbditos que quién era el pendejo que lo estaba imitando, y el súbdito le dijo, más pendejo, ¿usted no se da cuenta que ese es un espejo? Ese es usted mismo. Y ahí comprobó que si la infanta se divertía con él no era porque fuese bello o ella estuviese enamorado de él, sino era porque era tan feo que causaba gracia. Y en ese momento se le detuvo el corazón. La infanta desde el segundo piso llamaba, ¿dónde está mi enano? ¿Dónde está mi enano? ¿Qué pasó con mi enano? Subieron y le dijeron, lo sentimos, pero a su enano se le detuvo el corazón. Por favor, a la próxima me traen un enano, pero que no tenga corazón. Porque conté esta historia. Ah, ya me acordé. Sí, por los enanos. Sí. Le llegaba a todo tipo de hombres hasta que le llegó un tipo hermoso, 1,80 de estatura, un ojo verde, un ojo azul, lindo, blanquito, hermoso, además bien vestido, todo lleno de medallas, que cuando ella lo vio dijo, me encanta ese, se nota que tiene estilo, pero cuando lo escuchó hablar quedó más matada aún. Hola nena, ¿cómo estás? Y ella, ay no, qué cosa tan rica, Dios mío, esto es lo mejor, no, yo me voy con este, le dijo al papá. ¿En serio? ¿Estás segura, hija? ¿Estás segura? Sí, yo me voy con este, y se entregó profundamente a sus brazos. El papá dejó de saber dónde estaba la hija hasta que después tuvo un presentimiento y se fue a buscarla. La buscó de un lado para otro hasta que la encontró. Estaba en una cueva ya metida y estaba completamente golpeada, no tenía sus joyas, no tenía el reloj, no tenía absolutamente nada. Y pues obviamente el papá le preguntó que qué le había pasado y ella le contó. El hombre con el que me vine no solo me golpeó, sino que también me robó absolutamente todo mi dinero. Como soy tu padre, le dijo, tranquila, yo te voy a llevar nuevamente a la casa. La llevó y la recuperó, y cuando llegaron lo primero que preguntó ella, ay papá, ¿será que él me extraña? ¿Será que él me piensa? Es que yo sé que fue ladrón y todo, pero yo lo extraño realmente. Y el que está contando la historia es un cabrero que se enamoró de ella. Y ahí va el final de esta historia, aquí va la moraleja con la que termina, que mientras tú estás enamorado de una persona, esa otra persona está enamorada de otra persona. Y así como diría Facundo Cabral, allá va la mujer que amo, que va con el hombre que ella ama. Capítulo 50, capítulo 51, señoras y señores. Ha sido emocionante para mí estar esta noche aquí con todos ustedes. Quiero entonces, para finalizar, hacer este ejercicio de despedida y decirles que de verdad lo que me ha pasado con Don Quijote de la Mancha es absolutamente verdad. Aparte de este golpe que tengo con la pierna, les quiero mostrar este objeto que es mi yelmo de Mambrino, adquirido de verdad. Me llama un tipo, me escribe por Facebook, y me escribe el tipo que él tiene una réplica del yelmo de Mambrino, y yo sí como un huevón voy, visita al centro de la ciudad, cuando entro al apartamento, abre, cierra, y me muestra esto, y yo le digo, pero eso es una olla, son 200 lucas, me dice, y me vende el yelmo de Mambrino. Yo dije, no, me toca comprárselo porque quién se queda allí, ¿no? Es el yelmo. Esta, señoras y señores, es el bálsamo de Fiérabras, que es el bálsamo que tiene Don Quijote de la Mancha para curarse de las heridas.
y los que me han estado acompañando, llegó un tipo en una de las funciones y me dice, hey, mire, este es el bálsamo de fiera. Ahora sí, yo, bueno, qué chimba. Yo dije, nada, el man está loco. Sí. Y yo se lo recibo, comienzo a mirarlo y después de un rato me dice, sí, son 40 lucas. Y yo, ¿qué? Y yo, bueno, bueno, pues bueno, es el bálsamo de fiera, ahora es porque además me mira fijamente y le doy las 40 lucas. No lo he probado, pero supongo que lo voy a probar acá con la pierna a ver si me cura y toda la cosa. Esa es la jaulita, esa alcancía la hizo este artista que está acá con nosotros. ¿Dónde está? El Chivo Benavides acá. Que estas obras se han ido recopilando de todo este año que llevamos construyéndolas. Este libro lo robó un amigo, ¿cierto? Me dijo, profe, mire lo que me robé, profe, y me lo dio y siguió corriendo. Sí, y es un libro por eso importante. Esto que parece un juguete es una escultura, obra, juguete que me entregaron hoy justamente, se llama Transrocinante. Y se pueden subir y se pueden montar y se pueden reclinar ahorita para la foto y todo para que para que estén ahí. Bueno, esta de acá la hizo Caterine, muy bien, muchas gracias por esta obra. Ha estado desde el primer capítulo con nosotros acá. Muchísimas gracias, qué energía tan bacana. Esta también la hizo ella, sí, que es como la Universidad Imaginaria de Usme, aquí con el yelmo de Mambrino. Esta nos la entregó Cristian también de la Facultad de Artes ASAP, esta David Pedreros. Esta escultura es mi hermano, ¿cierto? Y ahí todos, muy bien. Entonces tenemos hoy dos para... bueno, y esta nos la entregan hoy. Aquí está la artista que nos la entrega hoy, Jessica Ramírez, que nos entrega esta obra el día de hoy. ¿Qué tal esta? Chimbita, ¿cierto? Así, esta se llama El Caballero de la Triste... No, el Caballero, sí, de la Triste Figura. Esta, y había otro, ¿dónde está? ¿Me lo pueden alcanzar? Este que estaba acá. Lo llevaron. Bueno, había que dejarlo ahí. Eso, muy bien, perfecto. Y tenemos esta entrega hoy, el día... Ay, que Dios mío, que se cayó allá. Ese es el encantador Frestón, que fue el que me hizo caer. Pero aquí estamos contando. Ven, Caterine, para hacer esta entrega, para tomarnos la fotico, ¿cierto? Entonces acá para la fotico, acá bien bacano para la entrega de hoy. Miren esta. Muy bien, muchísimas gracias a la obra de ella. Gracias, muchísimas gracias. Invito a Jessica Ramírez. ¿Dónde está para la fotico a Jessica Ramírez? ¿Dónde está Jessica Ramírez? ¿Dónde está quién? Eso. Un aplauso para Jessica Ramírez acá que está presente, que nos entrega esta obra esta noche. Aquí está para la fotico, aquí bien chimba. ¿Alguien está tomando foto? No. Yo acá justamente el momento más... Bueno, tómala con el celular, algo así. Listo. Sí, es importante. Y muchísimas gracias, un aplauso para ellas, muchísimas gracias por sus obras. Y esta es de el Chivo Benavides. Ven, Chivo Benavides, aquí nos entregas otra obra el día de hoy. Nos vamos a llenar acá de obras brutales acá. Son varias. Son unos grabados. Entonces aquí están. Uno. No los estoy desguardando, o sea, no. Pero ponme la cara. Ya, ¿listo? Se siente uno cuando en un cumpleaños estoy incómodo, ¿cierto? Sí. Mira, señoras y señores, ha sido un reto hoy contar porque yo siempre me muevo mucho en el escenario y me tocó contar sentado y creo que ya tengo la pierna tensionada. Han sido muy amables ustedes, muy generosos de haber estado aquí presentes. Esto fue el capítulo 50, capítulo 51. El capítulo 52 será en 8 días en el Balcón del Tren, en el barrio La Candelaria. Entonces, muchísimas gracias y que sigan disfrutando de este festival Palabrotas. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.